muchas gracias por concurrir a esta presentación del libro de Ronald McLean Avaroa, Democracia secuestrada, reflexiones sobre libertad, apertura económica y acceso político para la gente. Un saludo muy especial a Ronnie, que ha venido expresamente para hacer la presentación en esta feria, y a Raúl Peñaranda, que va a hacer el comentario, y ¿tienes un libro? A su naturaleza de periodista también va a tener la ocasión de hacerle preguntas al autor sobre el libro que presentamos hoy. Ronnie McLean es muy conocido por todos nosotros. Bueno. Él fue 4 veces alcalde de la ciudad de La Paz, fue ministro en más de una ocasión, fue candidato a la presidencia hace muchos años. Nos conocemos, creo, hace más de 30 años con Ronnie. Es un académico con una larga experiencia de trabajo en la Universidad de Harvard. Ha escrito libros, algunos de ellos muy exitosos. Tiene un trabajo sobre la corrupción en las ciudades que ha sido traducido a 12 idiomas. Y desde hace algunos meses, un par de años o más, Ronnie se ha involucrado nuevamente de una manera muy activa en la política boliviana, tratando de auspiciar un acuerdo unitario que lamentablemente no prosperó. En varios artículos, porque el libro justamente es una colección de ensayos y artículos publicados en distintos medios, sobre todo en Página 7 y en Brújula Digital, contiene una serie de reflexiones sobre la situación en la que ha quedado la democracia boliviana después de la crisis política de 2019, durante el gobierno de transición de Yanine Áñez, y lo que ha ocurrido en estos 5 años de gobierno del MAS, que culmina ahora en la elección que se va a realizar en poco más en unos 10 o 15 días. Voy a dejar entonces ceder la palabra a Raúl, y después vamos a escuchar al autor en este acto que, por lo que veo, un tipo de concurrencia y de aplausos, es un acto literario, académico y político también. Así que le cedo la palabra a Raúl. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto ver el salón lleno, y estos aplausos, Ronnie, son unos aplausos por ti, por tu trabajo, por tu valentía. Y también creo que son aplausos de bienvenida, porque Ronnie acaba de llegar al país, así que nos complace mucho que puedas estar presente en esta presentación de tu libro. En algún momento había... En algún momento decía había la posibilidad de hacerlo tal vez a distancia, pero qué mejor que tenerte aquí, Ronnie, en la ciudad que tú amas, tu ciudad, para presentar este libro tan importante, y en un momento también importante de nuestro país, de la democracia boliviana. Vamos a hacer la presentación, que tenía mis apuntes, pero acabamos de hablar con Ronnie y más bien vamos a hacer en una forma de entrevista, que creo que podría ser mejor, más dialogado, y más interesante y más interactivo, aunque va a ser una entrevista, aunque voy a tratar de hacer preguntas difíciles, pero en realidad son las mejores, pero es una entrevista un poco rara porque soy tu admirador, entonces es una situación un poco curiosa. Yo quisiera empezar primero, Ronnie, hablando de un tiempo realmente pasado. Ya ha mencionado acá José Antonio que, entre paréntesis, parece que todos los libros de la feria fueran de plural, ¿no? Él se queda todo el tiempo ahí sentado, van pasando los autores, pero el editor se queda, así que qué bien. Y ha mencionado que tú has sido alcalde, pero yo quiero mencionar 2 aspectos que tú promoviste en ese tiempo, y que no se lograron hacer, pero que eran ideas tuyas y que se hicieron posteriormente. El tema del teleférico, esa idea que tú tenías, y lo que creo que tú llamabas en tu
gestión el busducto, ¿no? La idea de tener también un sistema masivo que ahora podría ser el Puma-Catarí, más o menos eso. ¿Cómo ves esas dos cosas que ha hecho la ciudad de La Paz en años posteriores respecto de tu idea y cómo lo evalúas? Gracias. O si quieres con esto. Este que no tiene cables, mejor. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias, José Antonio, por tu introducción. Hemos trabajado, de acuerdo, cuando hacíamos campañas municipales, ya teníamos una relación interesante ahí con ellos. Y bueno, Raúl, muchas gracias por tus palabras, por la introducción al libro, que es muy encomiable para mí, me llena de satisfacción y te agradezco mucho. Les agradezco a todos ustedes por estar esta noche aquí. Para mí, el venir a La Paz, a Bolivia, es un privilegio. Me siento tan bien, aunque la ciudad no está tan bien como yo quisiera haberla visto, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos aquí, estamos entre amigos, entre colegas, entre adversarios, entre bolivianos, que somos todos una familia grande y diversa. El teleférico fue mi sueño, un sueño que yo lo rescaté de Gustavo Medeiros, porque antes de mi gestión Mario Mercado hizo algún evento para estudiar qué era la mejor forma de resolver el problema del tráfico en La Paz, en esa época mucho menor que el de hoy día. Y claro, no se podía hacer un subway, un metro. Es una ciudad que es longitudinal, muy limitada en su espacio, y alguien trajo la idea del teleférico, que yo no sé ni quién fue, pero Gustavo Medeiros la rescató, y yo fui un privilegiado heredero de Mario Mercado, que fue mi mentor como alcalde, como amigo, como político, y él me facilitó toda esta información que existía dispersa en el municipio. Y cuando empezamos con la idea del teleférico decían, no, pero eso es para los esquí, eso no sirve para transporte público, etc. Hasta que un día llegó Fernando Romero, cuando venía Lufthansa a las 4 de la mañana, creo que me llama por teléfono, y me dice, ahora sí entiendo, he estado en Suiza y hay teleféricos con cabinas del tamaño de un bus que lleva 40 personas. Entonces, ese fue un salto enorme. Y finalmente nosotros logramos licitar internacionalmente. Compitieron varias empresas de los Alpes europeos, suizos, austriacos, italianos, etc. Naciones Unidas hizo la licitación, calificó y adjudicó esta obra a una empresa francesa, sí. Y luego se licitó la obra aquí, también se licitó, se adjudicó, y yo no quise firmar el contrato porque ya terminaba mi periodo y yo tenía que ausentarme por 3 meses para que poder volver al cargo. Lamentablemente ya no volví y este proyecto se quedó dormido por muchos años hasta que uno de los ingenieros, Doc Weiler, que trabajaba en la alcaldía, seguramente se lo pasó a su primo Doc Weiler y llegó a Evo, y Evo lo hizo. Y tiene ese gran mérito que hizo esta obra, que es extraordinaria, es una obra moderna, contra paros y carencia de combustible, no se afecta, como si hubiéramos sabido que eso iba a venir, ¿no? Entonces, es una obra extraordinaria y en el mundo se conoce mucho a La Paz ahora, no solamente por el Illimani tan bello, sino por el teleférico. Y el busducto es un invento de Curitiba, en Brasil, que estuvo a punto de hacerse, pero los buses que habían comprado de Italia de segunda mano no servían para el tema. Pero es un proyecto viable y es una especie de metro de superficie. No puedo dejar de preguntarte, tú como exalcalde, como paceño y como persona que ha estado en el exterior mirando muchas ciudades, vuelves a la ciudad de La Paz, ¿cómo lo encuentras y cuál es tu idea de una posible mejora para la ciudad? Bueno, uno una vez alcalde, siempre alcalde. Entonces uno desarrolla un ojo distinto cuando viaja, ve lo que se llama el mobiliario urbano, cómo se trabajan los jardines, las veredas, el ancho de las vías, etc. Y claro, uno se inspira mucho en otras ciudades, etc. Pero La Paz es una ciudad hermosa. Pero es un poco como esas mujeres bellas a la distancia. Entonces uno se acerca, los dientes están medio así nomás, las arrugas. Tiene un buen lejos La Paz, ¿no? Estupendo. A pesar del descontrol, el abandono,
casi se ha vuelto una ciudad tujurio. Me ha dado la impresión de estar, espero que no haya nadie de Honduras, en Tegucigalpa, así apretada, con desorden. Hay una discoteca al lado de un hospital y una funeraria más atrás, o sea, es una mezcla increíble. Esta ciudad merece mucho mejor, merece mucho más. Ha tenido grandes alcaldes como Mario y otros, el mismo general Escobar, Juan Luis Gutiérrez de Granier, etcétera, y merece realmente nuevamente un gran impulso, una repensada de La Paz. Y posiblemente vamos a tener una La Paz del Valle, que yo llamo. La ciudad se va a ir bajando hacia Río Abajo, etcétera, donde hay mejor clima, donde la altura es menor, etcétera. Y tenemos que empezar a ordenar otra vez. Ahí está llena de grafitis, de kioscos donde no deben estar, el tráfico es horrible, las calles están arrugadas tremendamente. Entonces, bueno, al principio choquea, yo me imagino que en unos días uno se acostumbra, pero merece La Paz, merece mucho más. Gracias, Ronnie. Ahora quiero ya abordar el tema del libro. Este libro que tienen ustedes acá realmente es mucho más que la suma de unos ensayos y unas columnas, porque está concebido como un libro, está organizado en capítulos, y todo lo que faltaba para rellenar los espacios se han rellenado porque la editora, que es Fátima, y tú han trabajado para rellenar el libro. Entonces, porque los libros de compilación de columnas tienen un valor, pero este tiene un valor adicional, porque se ha vuelto un libro integral, completo, y uno de los aspectos, por eso recomiendo que lo compren y lo lean, uno de los aspectos es que tiene rasgos autobiográficos. Muchos de los capítulos que están aquí o de los artículos que están acá son autobiográficos, pero a diferencia de que la autobiografía en Bolivia es un género olvidado, menor, casi inexistente, y las autobiografías que tenemos son todas sosas. Los personajes que han hecho autobiografías no han querido decir realmente cosas profundas, sinceras sobre lo que les ha tocado vivir, pero en cambio tú no. Tú te animas a dar unas visiones muchas veces agudas, muchas veces críticas, de personajes de nuestra política, que muchos de los cuales siguen vigentes. Eso es un rasgo de tu carácter, decir las cosas así ahora sí, con esa agudeza. Más bien a ti no te interesa eludir la responsabilidad de decir las cosas. Sí, a ver, la verdad, la pila debe estar. La verdad es que cuando digo esas cosas la gente lo atribuye a mi edad. No, debe estar equivocado. Pero la verdad es que la historia es rica cuando es verídica, cuando es transparente, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en el drama humano que es la política. Y no todo es bueno, no todo, el hombre es una víctima o un producto de su circunstancia. Entonces no podemos juzgar a todos con la misma vara, ¿no es cierto? Un político que venga del campo no puede ser juzgado como un intelectual que ha estudiado en Oxford, ¿no es cierto? Son mundos distintos. Pero yo creo que para conocernos tenemos que decirnos la verdad en la cara, mirando los ojos, con rigor, pero también con caridad, con calidad, tratándonos como somos todos hermanos y todos bolivianos. Entonces eso me ha movido mucho a tratar de encontrar algunas salidas para el país, porque ya vivimos más de 20 años fuera y queremos regresar. Entonces quienes tienen la responsabilidad que podamos regresar tienen que asumirla. Y haciendo más de lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Entonces yo me he preocupado porque los 15 años, desde que he empezado a escribir estos artículos, refleja mi experiencia tanto en Bolivia, pero también en el Banco Mundial y también en Harvard. Y eso quiero yo devolverlo a la ciudad. Yo soy como esas hormiguitas que salen por ahí a buscar comida y vuelven y dicen, miren, por allá hay un azúcar delicioso, ¿no es cierto? O hay un peligro, no vengan por allí. Y ese es el valor de nosotros, que nos vamos, a veces contra nuestra voluntad, y volvemos con una visión ligeramente diferente de la que uno tiene día a día viviendo aquí entre todos nosotros. Entonces, yo no tengo odios personales, nada contra nadie, pero en política debemos ser estrictos.
porque el político tiene una gran responsabilidad sobre la vida de cientos de miles de personas y de su país. Entonces, bueno, ahí tenemos que ser lo más profesionales posibles dentro de la cordialidad y del respeto que todos nos merecemos. Junto con eso, de que tú acabas de señalar que hay que decirse las cosas, mirándose a los ojos, etcétera, pero también obviamente con un respeto, pero con una sinceridad. Pero tú que eres un liberal, provienes de un partido político determinado que es ADN y estabas en las antípodas de mucho de lo que ha sucedido en el país en años recientes, pero sin embargo siempre hablabas de tender puentes. Hay, a propósito, voy a hacer un poco de propaganda, hay este cortometraje en el que precisamente Ronnie McLean, acá van a encontrar el QR para acceder al cortometraje, tender puentes, entender que el país no solamente es uno, sino somos todos. O sea, eso es una cosa bastante interesante. Por un lado, una visión de decir las cosas con mucha franqueza y muchas veces no eludir el conflicto, pero por otro lado, como la otra cara de esa medalla, también una idea de unidad. Sí, bueno, cuando yo salía del colegio, etcétera, teníamos las opciones de dónde estudiar, ¿no? Y los padres siempre quieren que vayamos afuera, que tengamos una oportunidad. Y mi madre me dijo, no, a Lovaina no vas a ir porque te vas a volver comunista. Cuando tenía varios amigos míos que iban a Lovaina, obviamente. Y la mayoría de mis amigos no eran del MIR, pero no se sabía. Entonces nosotros empezamos un movimiento de gente joven, tecnócrata, me acuerdo que se llamaba Comité de Unidad. Yo hablaba con algunos de ellos que están aquí incluso y me decían, no puedo porque soy del MIR. Entonces hemos crecido con esa disyuntiva, ¿no? Y el hecho de haber ido a Estados Unidos, claro, obviamente me dio un sesgo distinto sobre la política y habían dos posibilidades: la confrontación, como hacían mis amigos del MIR, incluso Ramiro Velasco, que murió en la Harrington, o la persuasión. El buscar puntos de coincidencia y provocar el cambio desde adentro. Y así fue que hicimos primero el Comité de Unidad y a la larga entré a ADN en una actitud de ayudarles a los militares también a salir del poder sin el temor de que los iban a llevar por delante. Y creo que hemos tenido algún éxito, porque a lo largo de los años, y aquí está Oscar, ¿quién hubiera pensado que el general Banzer le entregue el poder a Jaime Paz? Y cuando le preguntó por qué me persigue, le dijo, para entregarte, pues, hijo, el poder. Bueno, ha sido una gran aventura política. Yo soy tan agradecido por la oportunidad de haber hecho política en Bolivia, de haber conocido a los actores principales, de haber conocido a Paz Estenssoro, a Banzer, a Jaime Paz, haber aprendido de ellos, de Mario Mercado, por ejemplo, un mentor mío también. Y entonces creo que con esa cordialidad y cariño como bolivianos tenemos que ser críticos entre nosotros porque no nos ha ido bien. Miren el estado en que está este país, miren el estado que está esta ciudad. No podemos estar felices de lo que se ha hecho. Entonces hay que encontrar la fórmula, y la fórmula no es el odio, no es el enfrentamiento, no es la destrucción del otro. Ahí nos destruimos todos, colectivamente, ¿no? Entonces creo que este libro refleja esto precisamente, la necesidad de que los privilegios se conviertan en derechos, de que se abra la sociedad, se abra la política, se abran los negocios, se abra la cultura, no solo a algunos pocos, sino a todos los que pueden hacerlo, y que todos disfrutemos el privilegio de ser bolivianos ciudadanos a full, sin esperar que tengamos que ser del sindicato o del partido. Muchas veces me dicen, ¿por qué tú, a quién representas? Yo soy boliviano y ese es un derecho importante de ejercer a fondo. Y todos debíamos hacerlo y no tener la necesidad de depender de un padrino, de un partido, de un sindicato, para llevar adelante lo que tenemos que hacer. Esa libertad individual es tan importante que no se ha inculcado suficientemente en nuestro país. Tendemos a actuar en grupo, y en ese tratar de actuar en grupo terminamos siendo conducidos no siempre por la mejor gente. Y varios de lo que has comentado, esos personajes, Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, bueno, has mencionado a Banzer,
Jaime Paz, están acá reflejados también con una opinión aguda, crítica de Ronnie, pero de primera mano, como autobiografía, en los momentos que sucedieron esos encuentros. Y eso es un valor que, digamos, que no tenemos mucho la ocasión de ver, porque no teníamos al personaje que hubiera conocido a todos esos otros personajes que son de nuestra historia contemporánea. Un poco contra la intuición también tú vas. Por ejemplo, tú que ya he dicho eres liberal, vienes de una determinada visión política, pero tú, por ejemplo, también tienes una opinión respecto del tema del chapare, contraria a una corriente mayoritaria, y quisiera que tú le expliques, una corriente mayoritaria que dice, no, ahí hay que ir a reprimir a estos cocaleros, etcétera, esto es un tema policial, ahí hay un crimen, etcétera, pero más bien tú tienes una visión diferente. Eso es también lo interesante de tu pensamiento, creo yo, que es un pensamiento independiente. Es decir, no todo es en paquete. ¿Saben qué? Puedo pensar esto, esto y esto. No porque pienso esto tengo que pensar todo el resto. ¿Por qué no nos explicas esa visión que tú tienes del tema del chapare, por ejemplo, que creo que es un tema importante actual en los últimos años y ahora mismo en nuestra política? Muchas gracias. Yo creo que la esencia del problema político boliviano está ahí. Y es un tema creado por nosotros mismos. Cuando hicimos el ajuste en el 85, sabíamos que teníamos que reducir las empresas públicas, al final cerrar Comibol, etcétera, etcétera. Y cuando hicimos el programa de gobierno de ADN, hablábamos de encontrarle otra actividad a esta gente. Por eso se llamaban relocalizados. Bueno, pero al final nos olvidamos de la relocalización y los localizamos afuera nomás. Y esta gente, hermanos bolivianos nuestros, que no eran culpables de que el precio del estaño caiga, de las políticas anteriores, de empresas que estaban quebradas, porque fuimos a nacionalizarle las minas a Patiño cuando las minas estaban pobres, y terminamos pagándole plata, por eso es el gran negocio para Patiño, ¿no? Pero claro, eso lo explotamos aquí como gran triunfo, que fue un mal negocio para el país, definitivamente. Bueno, pero cuando se fue esta gente, algunos vinieron de las minas del 85, vinieron a la ciudad, carpinteros, plomeros, taxistas, pero los más pobres de los pobres, los payiris, no tenían dónde trabajar. Y se fueron a ese infierno que es el chapare. Una humedad, calor, etcétera, que con la silicosis que traían de la minería, se morían en 6 meses. O sea, nosotros estamos ahora tratando con los nietos, quizás bisnietos de esta gente, ¿no? Y simplemente nos olvidamos de ellos. Si no hubiera habido el chapare, estarían robando en las calles, extorsionando, asaltando. Gran parte de la falta, de la ausencia de violencia en Bolivia se debe a que esta gente pacíficamente se ha ido a buscar de qué vivir. Obviamente han sido explotados, son explotados por el narcotráfico, pero ellos mismos no son criminales. Y ese fue mi último artículo. Fue un gran error criminalizar a bolivianos que tenían como característica ser pobres. Y tenemos una responsabilidad colectiva con esa gente. Entonces no se trata de que sea un enclave subversivo de unos marcianos que han llegado a ocupar Bolivia y que hay que meterle el ejército, bala y reprimirlos. No, tenemos que rescatarlos. Y la solución a nuestro problema pasa por que ellos sean parte de la solución, no el problema. Y para eso tenemos que tener la apertura de entender su condición y facilitarles superar esa condición. Facilitarles salir de la clandestinidad o de la criminalidad o de ser outlaws, como dicen los americanos, y encontrar soluciones y dialogar nosotros. Yo creo que la polarización por la que estamos pasando, por un lado nos va a llevar simplemente al pasado para repetir el futuro que deberíamos haber tenido. Y yo creo que entonces el problema está en que tenemos que cambiar nuestro esquema mental respecto a lo que está sucediendo en Bolivia. Y por otro lado, aquí viene el título del libro. Cuando yo hablo de la democracia secuestrada, es porque la democracia en Bolivia no es una democracia liberal, no es una democracia abierta, es una democracia de privilegio de unos pocos, del sindicato de los que oficialmente se consideran la oposición, por ejemplo, un poco como los
¿cómo se llaman? Los Autoprorrogados. los autoprorrogados. Entonces, a mi manera de ver, la forma de avanzar era precisamente que el representante de la oposición se gane eso en una competencia abierta donde la gente lo elija, le dé la legitimidad y la gente hubiera elegido un hombre joven, un hombre articulado, un nuevo mensaje, como ha sucedido muy rápidamente y cortamente con este señor Dunn. En una cuestión de semanas alcanzó una popularidad increíble. ¿No? Hemos hecho algunos sondeos que prácticamente estaban al mismo nivel que los dos opositores tradicionales. Pero es tan difícil para la nueva gente entrar en la política. Y en el otro lado tenemos un hombre joven de 36 años que está tratando aparentemente de romper con lo que es, de donde viene. Y esa no es pequeña cosa. Es decir, considerando su origen, los recursos, la educación que ha recibido, la presión en la que está sometido, ha logrado un cierto alejamiento de lo que es indeseable de este proceso, del gobierno actual que es tan malo. Pero hay mucha gente que se empeña en decir, no, este es un malo, es un diablo igual que los otros, ¿no es cierto? Porque pareciera que necesitamos tener un diablo para motivarnos. Pero a veces deberíamos abrir los ojos y los oídos y a ver, veamos juntos el problema. Entonces, el tema está en que tenemos que alcanzar aquello de que se llama una democracia abierta, donde los privilegios de ayer sean los derechos de hoy día y dejemos pasar a los hombres jóvenes. Nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimiento, etcétera, pero ya no tenemos la juventud, el vigor, la frescura, el entusiasmo y las ganas, sino y la valentía a veces necesaria para enfrentar los desafíos de este país. A mí me ha tocado vivir cerca de los procesos del 85, bueno, toda la posrevolución del 52, donde nacimos muchos de nosotros, y los bolivianos han tomado decisiones valientes, han roto mitos, tabús. Lo repito, el tabú de que Banzer se pueda juntar con Jaime Paz, y eso es bueno porque es en el diálogo donde vamos a encontrar la solución, en ponernos en los zapatos del otro lado. Pero yo también entiendo que mucha gente ha sido muy golpeada, muy abusada aquí, y obviamente tienen esta pena y esta rabia legítima en el corazón. Nos han abusado mucho, han abusado de un pueblo. Ya alguien decía, ya no seamos tan dóciles, tan permisivos. En el pasado, por mucho menos de lo que ha pasado ahora, colgábamos presidentes, ¿no? Hay que guardar ese cable, ¿cómo se llama? Ese poste, para que se acuerden. También un poco contra la intuición, tú has sido crítico también, por ejemplo, del agro, has comentado en una columna reciente que también tú, cuando fuiste candidato presidencial, fuiste a un debate donde obligaban a decir sí o no en un debate y que tú no te sentías cómodo porque ni siquiera se entendían bien las preguntas y se ha replicado eso ahora. ¿Cómo ves el futuro? Todo parece indicar que podría haber un cambio político ahora, un ciclo nuevo. No se sabe, las encuestas pueden fallar, pero parece ser que es así. Pero ¿cómo ves y cómo crees que debería ser ese nuevo ciclo, ya no con el MAS en el poder, con estos antecedentes, el Chapar, el agro, en fin, o para ponerlo así, qué errores deberíamos evitar si empieza un nuevo ciclo? Sí, yo sí recuerdo de que hace 22 años, o en 2002, cuando era candidato a la presidencia, me senté en una mesa como esta al lado de Evo Morales. Y entonces Evo me mostró una cosa, dice que tenemos que firmar este asunto. Y era una serie de puntos de compromiso, digamos que en ese momento era la caos seguramente alguno, que exigía a los candidatos que firmen. En el último debate tenían unos palitos con sí y no, y sacaban la fotografía. Entonces era una especie de obligar a los candidatos a ciertos, digamos, compromisos gremiales, por así decirlo, ¿no es cierto?, sin discusión ni nada. Y me acuerdo que Evo Morales me dijo, no entiendo esta cosa, y yo tampoco. O sea, y me dice, pero tenemos que hablar de eso. No, le dije, mira, Evo, dale tu discurso, yo también voy a hacer mi propio spiel, y ya está. Y Evo Morales empezó a hablar,
Y no me acuerdo bien qué decía, pero la gente se moría de risa, ¿no? Seguramente atacaba a Algoni, que estaba a este lado, atacaba a Jaime. Y claro, la gente le pasó lo mismo a Max Fernández, me acuerdo, en un debate en el Banco Central. La gente se moría de risa, ¿no? Entonces, de eso han pasado 20 y tantos años, y entonces ves un acto parecido, muy más elegante, ¿no es cierto? Pero donde los montos de los que se habla son miles de millones de dólares. Es decir, en cuestión de 20 años este país ha dado un salto increíble, y sin embargo yo creo que no estamos mejor. La distribución de la riqueza debe ser muy inferior. Los ingresos de la gente ahora se van a ir atrás con la inflación enormemente. Entonces, no podemos repetir lo mismo. Y yo lo que veo en las candidaturas de oposición es más de lo mismo. Es volvamos atrás. No podemos ir a vivir el pasado porque vamos a prepararnos para otra crisis. Entonces, por ejemplo, el tema central de este país es la pobreza. Es uno de los países más pobres de Latinoamérica. La productividad del agro en el altiplano, etcétera, es la más baja del mundo prácticamente. Y tenemos gente como Jorge, ¿cómo se llamaba? Del altiplano que tenía las fincas, de Rodríguez Balanza. Jorge, que te demostró que podíamos tener ganado suizo de la mejor calidad, que podíamos cultivar los campos en el altiplano, y eso está abandonado. Y eso debía ser el centro de nuestra agenda política, porque si no superamos la pobreza no vamos a poder tener democracia. La pobreza y la democracia no pueden ir bien en mano, porque si no hay libertad económica individual, no hay libertad política tampoco. Entonces, ese es el tema. Y ese tema está ausente totalmente. Y cuando hice esta crítica de la silla vacía, donde debía haber estado Andrónico representando la pobreza, porque eso es, ¿no es cierto?, estaba vacía la silla. Entonces creo que tenemos que todos darnos cuenta de que hay problemas estructurales de fondo que tenemos que referirnos a ellos. Qué bien. José Antonio, ¿me puedes decir qué hora es? ¿La hora? Menos cuarto. Menos cuarto, ya tenemos poco tiempo, ha pasado rápido este tiempo. Yo sé que hay mucha gente que quisiera hacer preguntas, entonces más bien, ¿qué opinas si podemos recibir algunas preguntas? ¿Quién se anima a hacer el primero? Pregunta, sí. Allá tenemos a Olga. Estoy aquí. A viva voz entonces, creo. Viva voz. Bueno, un saludo y agradecimiento que te hayas dignado venir a este evento, venir a Bolivia con un espíritu renovado, un espíritu renovado, que es el espíritu de la gente del exilio, ¿no? que ve nuevas ideas. Y el sentimiento de los que estamos acá, que es muy duro, porque hemos vivido, y por eso me identifico con el título, con una democracia secuestrada. 20 años estamos secuestrados los bolivianos. Hay un pensamiento único, donde todos tenemos que pensar así, y si no piensas así, eres perseguido. Y claro, afuera no se ve esto, se ve como el gran líder indígena que ha reivindicado el signo de igualdad, pero quienes estamos acá realmente estamos secuestrados. Y en un secuestro, quien te secuestra, es difícil llegar a un acuerdo. Una primera pregunta, ¿no? Segundo, hay grandes intereses, los que tú dices pobres, la gente del Chapare es la más rica ahora, es un poder económico muy fuerte. Poder político es poder económico. No todos. Y toda la economía informal ahora es riquísima. Basta ver la calle Calacoto, donde hay automóviles, la cantidad de autos chutos, todo. Entonces ahora los clásicos que éramos antes clase media acomodada, somos los pobres, ¿no? Porque tenemos que pagar impuestos, el costo de vivir en Bolivia es más alto que vivir fuera, pues si quieres ser una economía formal. Entonces es una realidad para el que vive acá muy diferente. Y por eso tal vez las soluciones de unidad
resultan imposibles, porque para tender puentes no hay que haber agotado una instancia, y difícil es transar con tus secuestradores que han degradado la moral política al último esfera, ¿no? Una niña de 16 años es viceministra de Deportes, porque es la amante del presidente. Entonces, esta es un poco lo que yo quiero mostrarte, porque te agradezco por traer el optimismo. Todos queremos ver un país mejor, pero a la misma vez hay que sacar una radiografía real de lo que estamos viviendo. Pero les voy a decir una cosa que les va a sorprender. Yo realmente no me refiero tanto a esa unidad todavía. Me refiero a la unidad de la oposición. Miren el espectáculo que hemos dado. ¿Acaso la oposición se ha podido unir en una forma racional, inteligente, mirar el país en grande? Yo les voy a contar una pequeña historia. El año 84 me llamó el general Banzer y me encargó que hiciera un programa para las elecciones del 85 para ver el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Yo le acepté aquello, yo no era de ADN. Bueno, trabajamos en eso, llevamos un grupo a Harvard, trajimos las cosas, y un día del 85 a principios me llama y me dice, venga un momentito a verme, y me dice, Ronnie, yo quiero que usted sea candidato a alcalde. Yo quería ser ministro de Hacienda, ¿no? La tradición, ahí está la influencia, el poder, si quieren llamar, la chequera. Y le digo, pero ¿por qué no? Le dije, en general yo no he sido Rotario, León, o sea, no estaba compenetrado, amigo de la ciudad, aunque claro, un yocaya de Sopocachi total, ¿no? Entonces, le digo, no estoy interesado, no, escúcheme, me dice, yo no voy a ser presidente. Como las encuestas dicen que usted está yendo por adelante, etc. ¿Cree usted que en el Congreso, donde se hacía la segunda vuelta, los políticos van a elegir a un dictador? Nunca, me dijo. Además, me dijo, la situación es tan crítica que no van a tener tolerancia conmigo. Pero Paz Estenssoro es un líder con una historia revolucionaria. Él lo va a poder hacer. Esto ha sido como en febrero del 85. Y él me dijo, llegará mi momento. Esa capacidad de ver el país a lo largo, el haber extendido su mano con Jaime Paz y castigado a Algoni por no cumplir su palabra, ¿no? Que yo trabajaba tanto para que se abuenen, y como le dije a Algoni en su cumpleaños, ahora el 1 de julio, que cumplió 95 años, le dije, la lástima es que usted, el general Banzer y tú, Goni, en lo único que se han puesto de acuerdo es sacarme de la política, ¿no? Es lo único que se han puesto de acuerdo. Bueno, lamentablemente ese desencuentro entre los tres ha tenido su costo muy alto, ¿no? Entonces a eso voy. Veámonos nosotros mismos, ¿cómo es posible que dándonos cuenta que yendo tres candidatos de oposición, vamos a perder? Yo ya quiero venir a vivir a Bolivia, ¿no? Por favor, hagan el trabajo, ayúdenme. Y la forma eran las tres cosas que propusimos. Unas primarias de la oposición, ¿no? Pues donde vengan otros candidatos jóvenes, etc. Hacer un sistema de votación fácil, automático, electrónico, con una aplicación, que aquí está Mauro Cuellar, que ayudó tanto en tratar de hacerla. Y finalmente un fondo único. Porque ¿qué sucede? El candidato a la presidencia tiene que ir con el sombrero a pedir plata, y esa plata tiene compromiso. Esa plata no viene gratis. Entonces, ¿qué mejor que tener un fondo anónimo y el que gane las primarias les reciba para empezar su campaña sin deber favores a nadie? Nada de eso se ha podido cumplir. Incluso con el compromiso de Marcelo Claure de apoyarlo, que no lo ha hecho. Entonces, nosotros mismos nos hemos aplazado. Nos hemos aplazado nosotros mismos. ¿Y cómo podemos pedir ahora tener una unión más grande? Va a ser difícil. Quizás la propia crisis nos va a obligar a sentarnos y a encontrar soluciones. Pero eso es a costa de un sufrimiento de la gente muy grande, muy grande. La hiperinflación es el impuesto más injusto de la vida. Pagan más los pobres, le sacan la plata del bolsillo sin meterle la mano. Las cuentas de los bancos se vacían. Y eso es lo que ahora va a experimentar Bolivia sin haber aprendido la lección
de los años 50, cuando hubo una hiperinflación, de los años 80, cuando hubo una hiperinflación, y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, tenemos que hacer una crítica nuestra primero y también extendernos más allá. Excelente. Creo que alcanzamos para una pregunta más, ¿no? ¿O dos? Hasta dos. Entonces, allá, por favor, esa mano que se ha levantado, que no veo quién es. Otra vez nuestro amigo. Alguien que ya preguntó. Con brevedad, sí, les puedo pedir brevedad. Gracias. Querido Roy, buenas noches. Felicitarte por tu libro, una buena cosa. Pero una reflexión. En 2020, me acuerdo, te escribí juntamente a Manfred, cuando ustedes estaban en los Estados Unidos, nosotros vivíamos el COVID aquí, estábamos enclaustrados en casa, no había nada más que hurgar el internet. Entonces, nació una idea. Creamos Alternativa Bolivia Común y Unitaria, ¿sí? En Caquiaviri. Entonces, los invitamos para que justamente, como representante de ADN, Manfred como representante de la NFR, acá por ejemplo veo a mi amigo Mauricio González, MNS, ¿no? Podía ser la salvación de la democracia en este momento, de la reconstrucción del país, a través de eso, de construir, levantar puentes, de no tener nuestra democracia secuestrada, ¿ya? ¿Qué pasó? Hoy estás viendo tu partido ADN prácticamente muriendo, ya desahuciado, una muerte anunciada. El MNR ha esquivado un poquito la curva, ¿sí? 2, 3 partidos están en la misma capita. No, nacieron para ser abortados, es decir, el IGP, que propugnó a Adún, ya está también con tarjeta amarilla, podríamos decir, una elección más que no se presenta, chao partido. La señora Copa, lo propio, ¿no? Sabe que no tiene números para hombre nacional. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tristemente estamos viendo que nosotros mismos le estamos dando fin a nuestra democracia, a nuestra democracia, de un acuerdo de tender esos puentes que el general nos enseñó. Tendió puentes con el MIR, tendió puentes con el MNR. ¿Por qué no pudimos tender puentes y hacer que el Frente de Integración Nacional logre justamente eso? Integrar 3, 4, 5, 6, 7, 10 partidos para hacer el frente que el pueblo quería, el frente de unidad, el frente que vaya, destruya al marxismo, destruya al comunismo y logre justamente el gobierno con legitimidad y legalidad. Muchas gracias. Te contesto. Bueno, a ver, yo dejé la política, yo me retiré en 2002 después de la elección y me fui de Bolivia para escarbarme del tuto. En ese momento el Evo todavía no era una amenaza. Pero en el fondo yo dejé la política porque pensé que mi tiempo había terminado. Ser candidato a la presidencia es un privilegio y no era mi tiempo. Había que salvar al partido y ya me fui. O sea que ya no he participado y no he vuelto a la política activa, digamos, no militante. Entonces hay muchas formas de unirse, de buscar soluciones y yo creo que seguimos buscando aquello todavía. No hay una sola fórmula para esto, pero tenemos que diferenciar entre quienes hemos estado en la política activa y quienes ya no estamos, pero podemos dar ideas, podemos apoyar, podemos, resaltar méritos, señalar errores y bueno, participar, pero nosotros ya somos los seniors, que debemos ser directores técnicos ad honorem, ¿no? Porque a la gente joven hay que darle el paso y eso es lo que no estamos haciendo ahora. Lamentablemente no estamos haciendo eso. Y a eso me llamo yo el secuestro de la democracia, incluso de la democracia nuestra. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Al fondo alguien había levantado la mano. Sí, y creo que con esa terminamos. Y tal vez tú podrías hacer unas palabras finales sobre el libro, como un cierre. Yo estoy hablando. En el último tiempo ha aparecido un actor político nuevo en Bolivia que es Marcelo Claure, un hombre muy controvertido, con intervenciones muy polémicas. Al mismo tiempo es un hombre, como todos sabemos,
del mundo de las finanzas, es un hombre de una gran influencia internacional y con posibilidades enormes de apuntalar seguramente a la recuperación del país, a la recuperación económica. ¿Qué piensas tú del rol que él puede jugar en el futuro? ¿Cómo ves al personaje? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué expectativas se puede tener? Bueno, ustedes saben que, a ver, parte de la historia política reciente, contemporánea, ha sido precisamente la Revolución de Abril, donde uno de los motivos era sacar a los hombres fuertes, a los hombres ricos de la política. Se decía con cierta, seguramente con cierta verdad, de que ellos cambiaban presidentes, cambiaban ministros, gobernaban el país, etc. Entonces, yo creo sinceramente que los negocios y la política no pueden ir juntos. La corrupción es el cáncer de la política. Y entonces, si en la economía pues hay hombres más ricos que otros, ¿no es cierto? En la política todos deberíamos ser un voto. Debemos tener la independencia, el criterio. Y cuando alguien muy poderoso influye o auspicia a un político, le hace un daño. Le hace un daño porque el político tiene que ser imparcial en el ejercicio del gobierno. No puede favorecer a los amigos, a nosotros, porque esa es la corrupción política que nos está destrozando, que en este momento no ha llegado a los niveles más altos de nuestra historia, con una sinvergüenzura llevada al extremo. ¿Y financiada por quién? Por la oposición. ¿O de quién son los bancos? Y nadie dice nada. ¿Cómo es ese asunto? Resulta que la corrupción tiene dos actores, y takes two to tango, como dicen. Bueno, ¿y quién está dando la plata? Yo conozco casos de amigos míos que viven pagando a los jueces. Le digo, estás alimentando al monstruo. No, pero es la única forma. En Bolivia no puedes vivir de otra manera. Hay esta dictadura judicial, ¿no? que nos tiene corridos a todos. ¿Desde cuándo? Por ejemplo, no quiero justificar al alcalde, ¿no? Pero todos los años se derrumban los cerros en La Paz porque se asienta gente sin permiso, etcétera, en lugares que son deleznables. Ahora más que nunca, antes teníamos un nivel de control que ahora se ve que se ha perdido. ¿Desde cuándo un fiscal va y lo enjuicia al alcalde? O sea, no lo quiero defender al alcalde, pero a mí debe haber 15 años de juicio, debería tener. Pero hay un gobierno municipal autónomo, tiene su consejo municipal, y si hay delito, pues es otro tratamiento que es lo que se está pasando hoy en día, donde la justicia, ¿no es cierto?, los sicarios judiciales entran a todo lado. Entonces, el caso de Marcelo, para volver, Henry, a tu caso, yo escribí un artículo que le decía, Marcelo, sí, pero no así. Está bien que nos ayudes, pero ayudaremos a mejorar el sistema, que sea imparcial, que sea más limpio, que sea más... Pero no personalizando, este va a ser el candidato porque a mí me gusta más. Y decirnos a todos los bolivianos como si fuéramos infantes, ¿no es cierto? Este es el camino. El camino cada uno lo tiene que ver. Y la verdad que a veces me indigna que se trate al país como un minusválido, ¿no es cierto? Los negocios son negocios y ojalá que venga a invertir en igualdad de condiciones de todo el mundo. Él dice que no va a invertir. Mal hecho, que invierta en Bolivia. Necesitamos inversión, pero imparcialmente, limpiamente, en un campo llano para todos. Entonces él no ha entendido esto, lamentablemente, porque quiere ser una especie de Elon Musk de Bolivia, y ahí está como ha terminado Elon Musk con Trump a trompadas. Sí, yo creo que un minuto más para Ronnie, para que nos hables del libro, de su valor, un cierre, y que les invites a comprarlo, a leerlo. Muchas gracias. La verdad que quisiera que lo lean. He puesto mi corazón ahí. Y la idea de fondo, como dice el subtítulo, son reflexiones sobre la libertad, apertura económica y acceso político para la gente. Es decir, el Estado tranca, el Estado burocrático. Lo que le ha pasado a Jaime Dahlum, que debe tener alguna responsabilidad él mismo, pero
por recibos de $5 que no había recibido, etc. La artimaña de poner todos los obstáculos. Y tenemos gente que ha sido habilitada por la Corte, que tienen juicios, ¿cómo se llama? Cuando están ¿Ejecutoriados? Ejecutoriados. Entonces, aquí hay un desnivel para la gente. Unos la tienen fácil y otros la tienen muy difícil. Y la verdad es que el acceso político es fundamental para defender nuestros derechos, defender la libertad y progresar. Entonces, no existe libertad política sin libertad económica. Y eso es muy importante. Y creo que el orden de los factores. La política, cuando define la economía, es una política mercantilista. Cuando la economía define la política, al revés, el sistema hace que la competencia diluya los monopolios, ¿no es cierto?, fomente la innovación, y esa lección tenemos que aprenderla. Así han progresado países desde Singapur, ahora la China, Europa Occidental, Japón. La receta está ahí, pero no está en el comando de la economía estatal, economía vertical y desde luego la dictadura económica, que se complementa con la dictadura política. Muchas gracias por haber venido. Este es un diálogo que quisiéramos tenerlo siempre, y una forma de conversar con ustedes es a través de un libro que lo pueden leer y algún día podremos cambiar ideas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ronnie, por tus palabras, y estos aplausos son de cariño para ti, para tu retorno al país, así que qué bien que estés acá. Gracias. Yo quiero despedirme agradeciéndoles por asistir acá, a Ronnie por habernos elegido como editores de este libro. Creo que hace honor al nombre del editorial, que es plural, porque en mi trayectoria, en el pasado, también fui en su momento adversario de algunas posiciones de Ronnie, pero yo creo que en el libro, que además lleva un generoso prólogo de Raúl y fue muy bien editado por Fátima, a quienes agradezco su colaboración, en el libro y en lo que acabamos de escuchar, van a poder ustedes encontrar a un político maduro, con hondas convicciones democráticas y con un amor genuino por su país, y eso creo que es algo que hay que agradecer, celebrar y aprender. Así que el libro está ahí abierto para que lo puedan. Muchas gracias. Gracias a Fátima. ¿Cómo están? Muy buenas noches.